Hola amigos, buenas noches y bienvenidos a Otra Dimensión. Una semana más con ustedes, agradeciéndoles la atención que nos dispensan. Hoy les hemos preparado dos temas muy interesantes. Escuchen el contenido en este sumario. ¿Dónde están los hijos fallecidos? ¿Viven en otra dimensión? ¿Es posible establecer comunicación con ellos? Madres que han perdido a sus hijos y grandes especialistas en el tema nos contarán sus experiencias. ¿Sabía usted que nuestro cuerpo se rige por la actividad de unos centros energéticos llamados chakras? Descúbralos, aprenda a controlar su energía y ganará en bienestar. De todas las experiencias dolorosas que pueden presentarse alguna vez en nuestra vida, ninguna tan dramática, ninguna tan desgarradora como la que representa la pérdida de un ser querido y sobre todo la pérdida de un hijo. Y es mayor el dolor que provoca el no saber qué va a ser de él, qué va a ser de ellos, tras la muerte, que la propia separación. ¿Dónde está ese hijo arrebatado por la muerte? ¿Quién le cuida ahora? ¿Cómo se encuentra? ¿Es feliz? Desde que empezamos a emitir nuestro programa Otra Dimensión, allá por el mes de julio, hemos recibido numerosos testimonios, numerosas llamadas de teléfono y cartas de personas que estaban viviendo esta experiencia dolorosa, sobre todo madres. Y nos pedían alguna información, alguna explicación que les ayudase a comprender su situación y a sobrellevar ese dolor. En respuesta hemos pensado que la mejor contribución que podíamos hacer a todos ellos, que me imagino que serán muchas personas las que se identifiquen con esa situación, era dedicar uno de nuestros programas a ese acercamiento, a esa experiencia dolorosa de la pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo y de la comunicación posible con ellos, porque es posible. Y este es el propósito de nuestro programa. Este es el propósito de nuestra presencia ante sus pantallas esta noche. Y a la hora de configurar el programa, a la hora de pensar en los invitados que podían acompañarnos, hemos pensado que sería más interesante traer personas que compartan con ustedes mismos esas experiencias dolorosas, más que traer grandes doctores en filosofía o grandes teólogos. Hemos creído que a un corazón dolorido, quien mejor le puede comprender es otro corazón dolorido. Por eso, de esta docena de personas que nos acompañan hoy en el plató, con la única excepción del padre François Brin, teólogo francés, los demás todos comparten una misma experiencia, que es el haber perdido un ser querido, el haber perdido un hijo en algún momento determinado de su vida. Vamos a acercarnos a ellos, vamos a conocer cómo vivieron esa experiencia y sobre todo cómo han vivido otra experiencia posterior, experiencia que ha habido la mayoría de ellos también, de comunicarse con ese hijo tiempo después de haber muerto. De esas personas que les digo que nos llamaron al principio, la primera de todas ellas, la primera persona que se puso en contacto con Telecinco y con el programa Otra Dimensión, fue una madre joven que acababa de perder 2 niños en el transcurso de 1 o 2 meses. Esa madre joven se llamaba y se llama Guadalupe. Guadalupe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo fue esa experiencia tuya? Tremenda. Estoy muy nerviosa. Fue derrumbarse todo. Todo el mundo que estaba a tu alrededor era como si muriese y parte de ti misma muere también. Y una rebeldía absoluta hacia todo lo que te rodea y hacia tus propias creencias, hacia toda esa fe que has tenido. ¿Te parecía injusto el destino? Muy injusto. Me sentía única. ¿Culpabas a alguien o algo de esa pérdida? No podía culpar a nadie en sí, pero culpaba todo. ¿Qué es lo que más te dolía? ¿El haberlos perdido o el no saber qué podía ser de ellos a partir de ese momento? Es un conjunto. Me dolía no poder saber más de ellos, por supuesto, y pensar que era una injusticia, un vacío tremendo. ¿Y a ti te gustaría volver a sentir esa presencia de Alma e Isidro? ¿Se llamaban así tus bebés? Así se llamaban. Pues por supuesto, claro que sí. Me encantaría. ¿Crees que eso es posible? Hay mucha gente que dice haberla tenido, esa experiencia. A mí me encantaría ser partícipe de ella. Esta noche lo vas a conocer porque muchas de estas personas que nos acompañan te van a hablar de ello. También está con nosotros Cloti. Cloti ha venido desde Marbella. Cloti perdió un hermano. ¿Cómo fue esa experiencia, Cloti? Bueno, terrible. Es la experiencia que te cambia la vida completamente. Y para mí fue, pues, tal como dice ella, pues una rebeldía total, ¿no? Un no querer seguir aquí sin él y el no comprender por qué se ha ido o por qué se lo han llevado.
si teníamos tantas cosas que decirnos todavía. Te cuento un poco, mi hermano es el pequeño, yo soy la mayor de 8 y entonces para mí era como un hijo, puesto que tengo una hija casi de su edad. Y yo no lo he criado, lo ha criado mi madre con mucho amor, porque lo tuvo con 45 años y fue la ilusión de su vida, y ella lo crió. Pero yo, que nunca me aparté de mi familia, lo viví día a día. Pero nunca me podía imaginar que fuera él el que se fuera primero, ¿no? Siempre cuando pensaba en el más allá y en la muerte, pensaba que sería yo, por lógica, que soy la mayor. ¿Tuviste una premonición? Sí, tuve una premonición, tuve un sueño 9 meses antes y vi pues aquel terrible hachazo del destino, esa vida rota. Yo la vi 9 meses antes, pero ocurrió una cosa después, que un amigo mío, una persona que yo conocía, que además físicamente se parecía a mi hermano, murió en un terrible accidente. Y entonces pensé que se habían cambiado, pero cuando a los 9 meses ocurrió lo de mi hermano, entonces supe que yo estaba... ¿Cómo se encuentran tus padres, Clotilde? Bueno, mis padres están mal, sobre todo mi madre, porque mi madre está completamente bloqueada. Ella no admite, no perdona la vida que le haya arrebatado a su hijo, no comprende la situación, ni la acepta. No lo comprende. Entonces no quiere hablar, no quiere entender nada, no quiere saber que mi hermano, ahora yo lo sé, está bien, que donde él está no hay más que amor, no hay más que paz, y esa paz y ese amor es el que yo quisiera. Yo desde aquí hago un llamamiento a mi propia madre y creo que es válido para todas las madres que han perdido a sus hijos, que se abran al amor, a la paz y al perdón, que perdonen a ese hachazo de la vida, que lo perdonen. Gracias, Clotilde. Con nosotros está un gran experto. Les decía al presentar a nuestros invitados que todos, a excepción de él, comparten esa experiencia de haber perdido a un ser querido y estar muy marcados por ello. Este gran experto es el sacerdote de la Orden San Sulpicio, el padre François Brin, teólogo francés, autor de un libro muy conocido titulado Los muertos nos hablan, y él es uno de los mayores expertos que hay en Europa, y puede ser que en el mundo entero, en lo que se llama la comunicación, las transcomunicaciones o la comunicación con el más allá. Con él también vamos a hablar de algunas cosas. Queremos que nos conteste algunas preguntas. François, en principio, ¿dónde están nuestros difuntos? Viven en otros mundos, es decir, en otros niveles, y al principio son niveles muy parecidos a esta vida, pero después se desarrolla poco a poco, se cambia toda la vida, siempre más espiritual. Es decir, ¿es otra dimensión que tampoco es definitiva? No es definitiva porque son diferentes niveles y no es un fin para hacernos participantes de Dios, siempre se desarrolla más en el más allá. ¿Qué hacen allí exactamente? O aproximadamente, ¿qué se sabe de esto? Nos dicen que tienen misiones todavía, sobre todo para ayudarnos en este mundo, pero también probablemente para ayudar a otros niveles en el más allá. A otras entidades que habitan en otros mundos, podríamos decir. Es posible también, sí. O otros niveles de hombres que son poco desarrollados espiritualmente y que tienen dificultades en estos niveles del más allá. ¿Allí sufren, François? Puede ser para personas que no pudieron amar en el mundo y tienen que aprenderlo en el otro mundo. Y naturalmente amar es siempre, por una parte, un sacrificio. No se puede amar sin sufrir. ¿El sufrimiento forma parte de nuestra vida entonces? De nuestra vida sobre la tierra, y después al principio puede ser si no podemos amar suficientemente, pero después se cambia poco más en alegría. François, ¿qué constancia tienes tú de que efectivamente lo que estás explicándonos ahora es real? Sí, es exactamente la palabra de San Pablo, un cuerpo espiritual. Es decir, todavía un cuerpo, no son nubes, no son aires, no son vientos, son cuerpos, pero cuerpos espirituales, es decir, con otra materia.
más sutil, muy diferente de nuestra materia, con otras vibraciones sobre todo, es lo que nos dicen. Tú has encontrado en tu larga trayectoria como investigador, te has encontrado en situaciones que te han permitido constatar efectivamente que al otro lado, en esa otra dimensión, continúan las almas vivas. Tenemos muchos mensajes a través de la escritura automática y también de la psicofonía, y creo que son muchos los casos donde no hay científicamente otra explicación posible que admitir una verdadera comunicación con el más allá. Son muchísimos casos ahora. Has mencionado las psicofonías y quiero recordar a nuestros espectadores que el primer programa de Otra Dimensión, donde estuvo precisamente el padre François Aubrin con nosotros, hablábamos de las psicofonías y de las psicoimágenes. Una psicofonía, François, ¿quieres explicar a nuestros espectadores? Se pueden grabar voces del más allá de los muertos sobre un grabador muy normal, y también tenemos ahora intervenciones del más allá sobre teléfono. Fui una vez con un profesor de Francia en la casa del profesor Ernst Zenkowski en Alemania, conocido también en España, y tuvimos una llamada por teléfono de Friedrich Jürgenson, ya muerto desde 5 años. Y nadie sabía que seríamos en esta casa en este día. También son interesantes las psicoimágenes, es decir, esas imágenes que aparecen en la pantalla del televisor cuando el televisor está desconectado, cuando no tiene la antena puesta. ¿Tú también te has encontrado con casos de estos? Sí, muchas veces, sobre todo en Luxemburgo, pero también en un congreso internacional de transcomunicación instrumental en São Paulo, en Brasil. Vamos a ver una psicoimagen, solamente una, que nos sirva de muestra. Esta psicoimagen, François, ¿la conoces? Sí, se trata de Anna Buschbeck, la fundadora de la primera organización del mundo para sobre estas voces e imágenes del más allá. Y es una mujer muy conocida, murió, tenía 76 años y parece aquí mucho más joven, naturalmente. ¿Por qué parece tan joven? Nos dicen todos que después de la muerte volverán de nuevo jóvenes, con un cuerpo sin enfermedad, con Es decir, con el mejor aspecto que tenían cuando estaban vivos. Sí. Este es un caso de una psicoimagen entonces contrastada, es decir, comprobada, que pertenece a una persona que había vivido anteriormente. Sí, naturalmente, esa mujer era muy conocida en Alemania y, por ejemplo, Dieter Mayer la conocía muy bien y me dijo, no hay duda ninguno. ¿Podemos pensar que ellos están muy cerca de nosotros, François? De seguro. Los dicen todos, pueden recibir inmediatamente todos nuestros pensamientos. Todo pensamiento de amor, toda oración lo reciben inmediatamente y saben de quién viene. No hay duda ninguno para mí sobre eso. ¿Ellos nos observan? Nos observan, son con nosotros ahora mismo, de seguro muchísimos muertos, fallecidos, es decir, vivos, pero vivos en el más allá. ¿Y se preocupan igualmente por nuestra vida? De seguro para ayudarnos a través de nuestros pensamientos y también tal vez físicamente cuando lo puedan. ¿Ellos intervienen en nuestros asuntos también cuando lo estiman oportuno? Sí, es posible también. Tenemos muchos ejemplos de eso a través de fenómenos de aportos también, pero puede ser también una ayuda en nuestro pensamiento. Intervienen muy a menudo en nuestros pensamientos directamente, a través de nuestra cabeza, de nuestra conciencia. ¿Podemos comunicarnos con ellos? De seguro. Pero necesitamos para eso una paz, una tranquilidad, una aceptación de la separación. Pero cuando lo aceptamos con esta paz, con este amor, creo que muchas personas podrían tener una comunicación, sobre todo a través del corazón, sencillamente, pero después también a través de la escritura automática o del grabador. ¿Hay algún método que desaconsejes? Creo que para padres es mejor de no empezar directamente con la grabación o con la escritura automática, porque tienen un dolor demasiado fuerte y en ese caso no es posible de tener la comunicación y pueden hacer el dolor todavía más grave para los padres y también para los niños.
Es mejor que piden a otras personas que tienen ya experiencia de hacer la grabación 2, 3 veces y después podrán grabar juntos con esas personas y después podrán hacerlo solas. Ya conozco algunos casos que desarrollaron muy armoniosamente así. Gracias, François. Amalia Núñez es una madre que hace unos años perdió un hijo con 20 y tantos años. 5 años, aproximadamente 5 años después de haberse muerto el hijo, ella recibió un comunicado, varios comunicados de él. Le dijo cosas absolutamente sorprendentes, como que Amalia Núñez tenía un nieto, hijo de este hijo fallecido que ella ignoraba absolutamente. Van a conocer la historia, su testimonio personal, pero va a ser después de esta breve pausa. No se vayan. Aquí estamos de nuevo y junto a nosotros Amalia Núñez, la madre de la que les hablaba anteriormente. Amalia, buenas noches y bienvenida. Buenas noches. ¿Qué edad tenía tu hijo cuando murió? Pues hacía 3 meses había cumplido 20 años. 20 años. Fue una muerte violenta. Muy violenta, muy inesperada. ¿Cómo viviste aquella experiencia? Eso no se puede contar, no se puede describir. Nada más que la persona que haya pasado por eso puede saber lo que es. Es horrible. ¿Tú tuviste muy pronto la sensación de que él estaba presente en alguna medida por allí por la casa? ¿Percibiste señales? No, sí, estaba percibiendo señales. Lo que pasa es que yo no me creía que era él, porque yo no... Bueno, no es que no creyera en los temas, lo que pasa es que no lo sabía seguro, no sabía con certeza. Yo sabía que algo raro estaba pasando. ¿Qué pasaba en casa? Pues, por ejemplo, unos pasos que no tenían explicación cuando no había nadie en la casa. Por ejemplo, unos porrazos grandes en una puerta. Cosas que se perdían de un sitio y luego estaban en ese sitio. Y no la veíamos. Y por último, una luz que yo vi que, bueno, eso sí, ya fue una cosa que ya me dejó asombrar porque no era una cosa normal. Una luz que me recorrió la habitación, y como si fuera la llama del Espíritu Santo, que representa la llama del Espíritu Santo. Bastante grande y bueno, yo eso vi que ya. Entonces sí pensé que era mi hijo, pero lo que no pensaba es que él quería tener comunicación conmigo. ¿Tú eras una mujer religiosa, muy religiosa? No, yo era una mujer normal, pues como todos somos. Yo me crié en colegio de monjas, pero bueno, luego ya me fui mayor y era cristiana, no simplemente. ¿Y cuándo empezaste a relacionar esas señales que aparecían en tu casa con la presencia de tu hijo? No, eso ya fue hasta los 5 años y medio. ¿A los 5 años y medio? Sí, porque ya una de mis hijas hizo un juego de Ouija y ya algo le dijeron para llamarle la atención. Claro, ella vino y me lo dijo y yo pues ya tuve curiosidad. No estaba yo convencida, ¿Y pero qué vamos. hiciste? ¿Te animaste? Y me animé, hicimos la Ouija. ¿Hiciste una sesión de Ouija Hicimos con alguna otra sesión de persona? Ouija con una amiga y mis 2 hijos. ¿Y qué pasó en esa sesión? Fue en esa sesión que por poco sí me muero del susto, porque yo vi en el momento que empezó a hablar que era mi hijo. Por las palabras que me dijo, que era como él hablaba, yo me di cuenta que era él. Y yo le pregunté por qué quería hablar conmigo, si que me quería decir por qué se había muerto. Es lo primero que le pregunté. ¿Quieres decirme por qué te has muerto, por qué te has matado? Y dijo, sí, mamá. ¿Y por qué lo ha hecho? Y yo le dije, entonces, porque me fue mal. Entonces mi hijo así era como contestaba. Yo me di cuenta que era él. O sea, que me hubiera contestado así si hubiera estado vivo. ¿Y qué es lo que te dijo en esa ocasión, en ese primer contacto? En ese primer contacto, pues me dijo que él tenía un hijo. Yo le pregunté, ¿que tú tienes un hijo? Y sí, mamá. ¿En qué tiempo tiene el niño? De 5 años y medio. Pero bueno, ¿cómo se llama la madre? ¿Quién es la madre? Dice, Ana. ¿Ana qué? O el apellido no me lo dijo. Dijo que no se lo permitían y que yo tendría que buscarlo, pero que él me iría dando algunos datos. Pero que eso, y me pidió por favor que buscara a su hijo, que me necesitaba. Tu hijo, vamos a aclararlo, estaba soltero cuando murió. Sí, mi hijo estaba soltero. Tú no y tenías sin ninguna compromiso. constancia de que tuviera ningún hijo ni nada parecido. En absoluto. Mi novia, que yo le conociera, tenía muchas amigas, muchos amigos, pero bueno, simplemente a mí. Por lo tanto, te sorprendió mucho esa noticia. Me De sorprendió. pronto saber que eras abuela. Bueno, me sorprendió que no me lo creí hasta que no pasaron las otras cosas. ¿Y él te pidió que fueses a buscar a ese nieto? Él me pidió que lo buscara
Y yo le dije, pero bueno, ¿cómo lo voy a buscar? Tú me puedes decir, dice, yo te ayudaré, pero tienes que buscarlo tú. ¿Y qué hiciste? ¿Iniciaste entonces la Pues búsqueda? entonces yo hice la búsqueda, fui a los amigos, le pedí que me ayudaran, no conocían a la niña. Yo, de momento fue en Málaga, porque ya luego, más adelante, empezó ella a darme eso, pero en ese momento lo único que pude hacer es prometerle que si el niño existía yo lo iba a encontrar. Que lo buscarías. Y lo buscaste. Y al final encontraste al niño y encontraste a tu nuera, digamos. Bueno, tu nuera, la madre del niño, que no era tu nuera. Ya, luego lo que pasó que ya, en vez de Ouija, pues ya me hablaron de la escritura automática y empecé a comunicarme con él más directamente. Entonces ella me fue ¿Mediante dando escritura datos. automática? Sí. Y ya me fue dando datos, me fue dando pistas y yo fui ya donde él, fui a donde él me iba mandando y bueno, hasta que al final lo encontré. ¿Y dónde estaba ella? ¿Dónde vivía entonces? Tú vives en Málaga. Yo vivo en Málaga, ella Y vive en el norte. ¿Vivíais entonces, cuando él murió, también vivíais en Málaga? Sí, nosotros vivíamos en Málaga. ¿Y dónde encontraste a ese nieto tuyo y su madre? Bueno, ella era de Ronda, de un pueblo de Ronda. Sí. Pero ella no, antes de morir mi hijo, o sea, embarazada de mes y medio, ya se fue para el norte. ¿Y vivía en el norte de España? Y vivía en el norte de España. ¿Y tú fuiste hasta el norte a buscarla? ¿Y hasta diste el norte con ella? me llevó él. Te llevó él te fue conduciendo Me fue conduciendo. y encontraste. Allí me encontré. Y ella reconoció. Y ella reconoció que era de mi hijo. ¿Y qué pasó después? ¿Ha desaparecido tu hijo? No, que va. ¿Sigue todavía presente? Sigue presente. Bueno, sigue presente no siempre, a veces, porque claro, tampoco yo voy hasta a tenerlo como si lo tuviera aquí, ¿no? Él me dice que tiene vida para mí, vida para Dios, y yo la vida de Dios se la dejo para él. Y la mía que me la dé cuando quiera. ¿Pero sigues todavía comunicándote con él? Sí, cuando hay algún acontecimiento en mi casa, o un nacimiento, una muerte, una alegría, algo siempre me va diciendo. Sí. ¿Él te avisa? Sí. ¿De algo en particular te ha Sí, avisado pero me últimamente? avisa de algo en particular, pero lo que pasa es que nunca me da ni fechas exactas, ni nombres. Por ejemplo, si me dice que va a haber una muerte en mi casa, no me dice de quién es. Me lo dice de manera que yo no pueda saber quién es ni cuándo es. O sea, a lo mejor me dice como esta vez cuando ha muerto mi madre, que era la víspera de San Juan, pero no del San Juan que era, no el año. ¿Y tú ahora mantienes relación con tu nieto? Sí, perfecta. El niño viene todos los veranos, en las vacaciones, se queda 2 meses conmigo. El niño me quiere, además el niño ya sabe que soy su abuela, sabe quién es su padre, que antes no podíamos decírselo por motivos de familia. Claro, pero las cosas han cambiado y... Gracias, Amalia, muchas gracias. Es una experiencia y una historia verdaderamente insólita, como pueden ustedes ver. No es la única, hay muchas historias parecidas. Lo que pasa es que son cosas que generalmente no trascienden, por pudor, por ignorancia, por temor a la risa o a la incomprensión de los demás. Son cosas que se ocultan, pero les aseguro que esto es mucho más frecuente de lo que se imaginan. François, ¿una persona después de fallecida puede volver y comunicarse con alguno de sus familiares para tratar de resolver alguna cuestión que quedó pendiente en su vida? Este parece ser el caso. ¿Es así? Son muchísimos los casos semejantes, mucho más que lo que se cree, pero generalmente las personas no se atreven a decirlo porque tienen miedo de que parezcan locos, y sería muy importante de escribirlo, de publicar lo que ocurrió ya en otros países y también lo que ocurrió en España. Hoy mismo ya he oído otros casos semejantes y sería muy importante de publicarlo para ayudar a la gente, porque cuando ocurre a una persona, se cree siempre que es una alucinación, y son casos verdaderos. ¿Las muertes violentas afectan negativamente al alma, al recorrido que el alma se supone que hace después de la muerte? No cambia mucho. Generalmente ocurre tan deprisa que el muerto necesita un poco más tiempo para notar que ya es muerto. Y también puede ser que tiene que descansarse un poco más antes de elegir una nueva misión en el más allá. ¿Tiene que esperar allí un tiempo? ¿Cuánto más o menos? ¿Se sabe? Puede ser 1 año, se sabe, pero no de seguro, sí. Puede ser solo algunos meses. Es muy diferente según los casos, parece. Entonces, a los padres que han perdido un hijo
pues como consecuencia de un accidente de tráfico, que ahora por desgracia es muy frecuente, una muerte traumática de esas características que destroza a la familia, ¿qué les podrías decir? ¿Que su hijo no sufre de una manera especial por ello? Parece siempre pavoroso cuando visto desde el exterior, pero para el muerto generalmente no nota que es ya muerto. Ocurre tan deprisa que no lo nota. No siente ningún dolor. No siente ningún dolor. La primera reacción del muerto, ¿cuál es? ¿El verse fuera de su cuerpo? Necesita, como se dice en el bardo Tödel, de aparecer a sus padres, a sus hermanos, y cuando puede notar que no lo ven, entonces entiende que ya es muerto. Es la única manera O sea, necesita ese saberlo. pequeño tiempo de adaptación. Y eso, es decir, algunas de esas presencias inmediatas a la muerte pueden tener como propósito precisamente para el alma fallecida el tratar de comprender que está muerto, que ya no pertenece a esta dimensión. Sí. Parece que ocurre muy a menudo que los muertos no notan que ya son muertos. Necesitan un poco de tiempo para notarlo y después para psicológicamente aceptarlo naturalmente. Pero si se conocen todos esos problemas ya antes de la muerte, aceptarán su muerte más sencillamente y más deprisa sería mejor. El llanto, las expresiones de dolor, etcétera, de los familiares, ¿afectan en alguna medida también a ese tránsito del alma? No el tránsito directamente, pero necesitarán un poco más necesitarán un poco más tiempo para descansarse después en el más allá. Únicamente, no hay otro problema. Pero en cualquier caso, esas expresiones de dolor no les ayuda. ¿Sería mejor dejarles tranquilos? No lo creo, ¿No? No, de verdad no lo creo. ¿Y en los casos de suicidio? ¿De qué manera afecta esto? Naturalmente tenemos todos que cumplir una misión sobre la Tierra, sobre todo nuestra evolución propia espiritualmente. Y todo lo que no hemos hecho sobre la Tierra tendremos que hacerlo en otro mundo, en el más allá. Y es siempre mejor de hacer en este mundo todo lo que podemos hacer más deprisa. ¿Esto quiere decir que una persona que se suicida, que interrumpe su vida, ha podido interrumpirla antes de cumplir con sus propósitos? Es una interrupción, sí, pero después puede cumplir su misión de nuevo en el más allá. Puede desarrollarse siempre, no es perdido. Este caso que hemos conocido, el caso de Amalia y su hijo, era Juan Manuel. Juan Manuel, por cierto, me ha dicho que estaba aquí. Él te dijo que estaba aquí contigo, que te acompañaba. Bueno, él ya me había dicho hacía mucho tiempo que yo iba a salir en televisión y yo no lo creía. ¿Te lo dijo él? Sí, lo tomé a broma. Entonces, pues, yo este programa cuando lo he visto en la tele, sabía que me iban a llamar. Pero ya porque te lo había dicho él, ¿te había vuelto a confirmar? De este programa no me había No. dicho nada. Pero vamos, yo podía haber llamado a otros sitios porque ha habido programas que llaman para Sí. que uno llame, pero a mí no me ha dado de llamar a ningún sitio. Yo sabía que si tenía que salir en televisión, tendría que venir solo. ¿Y ya le parece bien esta experiencia tuya, que hayas venido sí, aquí? sí, me dijo que venía. Te dijo que que sí, que vendría. venías. Él te animó a venir. Sí. Y que no me preocupara, que todo saldría bien y que él estaba conmigo. ¿Tú crees que para las otras madres que te están viendo, madres que han perdido un hijo, no digo que las circunstancias tuyas, en cualquier circunstancia, porque la pérdida de un hijo siempre es dolorosa, muera como muera, ¿tú crees que tu testimonio les ayuda? Hombre, yo quisiera que le ayudara. Yo creo que sí. Yo creo que sí va a ayudarle porque una se encuentra muy vacía, una encuentra una gana de morirse, una no cree en Dios, una no cree que pueda haberle pasado eso, que no había derecho. Pero luego de cuando le pasa a una experiencia así, yo le diría a las madres que sí, que no están muertas. Pero no es que estén muertos, que siguen vivos. Ese es el mensaje que subyace en toda esta conversación y en definitiva es la intención que nosotros tenemos al hacerlo, por encima del dolor y por encima de todo tipo de circunstancias adversas. Ellos continúan en algún otro lugar, ellos continúan vivos y sanos y seguramente más felices de lo que fueron en esta dimensión, en este mundo material. En Italia hace unos años surgió una iniciativa privada
que tiene el nombre de Movimiento para la Esperanza. Esa iniciativa agrupa personas como las que están esta noche aquí en nuestro plató, personas que han perdido un ser querido, que han perdido un hijo. Ellos se reúnen en congresos que celebran periódicamente y parece ser que el efecto de esa asociación, de ese Movimiento para la Esperanza, ha superado también las fronteras italianas, ha llegado a Francia y muy probablemente se extienda por toda España. Vamos a hablar de eso con el promotor, con el fundador de ella en Italia y también con la fundadora en Francia. Los vamos a tener inmediatamente con ustedes después de esta breve pausa. Bien, aquí estamos otra vez con ustedes y ahora acompañados por 3 personas que han venido del extranjero. 2 personas han venido de Italia, se trata del doctor Mario Mangigotti y el doctor Celina, y también ha venido una señora de Francia, Nicole Gourvenec. Los 3 comparten esa experiencia a la que antes me refería de haber perdido un ser querido, de haber perdido un hijo y la extraordinaria experiencia de haberse comunicado después con él. Y ellos son los promotores de este movimiento llamado Movimiento para la Esperanza, que empezó en el año 87 en Italia de la mano del doctor Mangigotti y que después ha pasado a Francia. Me comentaba hace un instante Nicole que en tan solo 6 meses en Francia hay más de 1000 afiliados y que cada día vienen un montón más. Vamos a hablar con ellos para conocer sus experiencias y cuáles son los propósitos de esta asociación, de este movimiento. Mario, ¿cuál fue el motivo que te condujo a crear este Movimiento para la Esperanza? ¿Tuvo relación con la muerte de tu hija Daniela? Sí, con la muerte de mi hija Daniela. Sí, con la muerte de mi hija Daniela. Y si me permiten, yo quisiera, en primer lugar, transmitir un abrazo muy afectuoso a todas las madres y los padres que, como ha dicho François, están huérfanos de sus hijos. Y también llevar un saludo del Movimiento de la Esperanza italiano a todos ellos. Y sobre todo quisiera decirles que basta de llorar y pueden abandonar las lágrimas porque deben estar convencidos de que nuestros hijos están todavía más vivos de lo que estaban antes. Están siempre presentes al lado nuestro, son felices y no debemos turbarles con nuestra angustia. Esto es importante. Esto es lo que quisiera decir a todos los padres de España. El movimiento nació en el 1987 debido a la experiencia de 3 padres. Yo, que había escrito un libro, Al fin del túnel, a partir de mi experiencia con mi hija Daniela, un padre de Roma, Antonio Mascaña, que también había escrito un libro que se llamaba El Más Allá, y una señora de Génova que había escrito el libro de Tú has vuelto, también basándose en la experiencia con su hijo. Y entonces hemos pensado precisamente reunirnos y nos invitó una señora que es titular de un hotel y que también había perdido a su hija. Y entonces decidimos reunirnos y pretendía ser una especie de reunión privada, reservada con nuestros lectores. Pero en cambio llegaron muchísimas personas y tuvimos que alquilar incluso un teatro y ahí surgió el primer congreso, la primera reunión. Por lo tanto, es un movimiento muy espontáneo, todavía no tenemos una estructura organizativa y nuestro objetivo es sobre todo el objetivo de incentivar a la solidaridad entre aquellos que sufren, entre aquellos que entran en este túnel de la desesperación y de la angustia. Tienen que superar este momento tremendo ¿Qué te dice Mario, tu hija Daniela, en sus mensajes? Nuestra experiencia ha sido una experiencia muy espontánea. Cuando Daniela murió en el 1983, yo entonces no aceptaba la idea de que el diálogo con mi hija hubiera terminado. Y entonces yo trataba de seguir dialogando con mi hija y decía, no es posible que una relación de afecto tan profundo pueda romperse de esta forma. Y en ese periodo leía los periódicos y también leí casualmente precisamente noticias sobre esta experiencia de Gabriela Bisi,
Bisi y de tantas otras personas sensibles que habían tenido la misma experiencia. Y de ahí surgió mi investigación. Y de hecho me reuní con Gabriela Bisi, que fue la pionera. Los apreciamos, los vemos, porque cuando encuentro a una señora que me abraza y la veo más sonriente, más tranquila, hay veces que ni siquiera me acuerdo, porque a lo mejor hacía unos años era como una especie de máscara de sufrimiento. Entonces, las semillas que estamos sembrando dan fruto. Gracias, muchas gracias a los dos. Nicole Gourvenec en Francia ha tomado el testigo de esta iniciativa que surgida en Italia, como comentábamos antes, y ella es la promotora del Movimiento para la Esperanza también. Ella también es la madre de un hijo que lo perdió. ¿De qué manera, Nicole? Yo le dije, padres, Movimiento de la Esperanza, el sufrimiento y por lo tanto la y luego todo comenzó con el padre Brune, es normal. No sabíamos que desde hacía 70 años en Francia existían mensajes magníficos, maravillosos. Un mensaje de Pierre Meunier que la Iglesia nunca se molestó en dar a conocer. Es una suma teológica. El padre Brune es un especialista, los conoce muy bien. Pierre Meunier, por lo tanto, en 1916 y luego Laurent Jouvenel, 40 años más tarde, entre ese tiempo también Paquis, y reunimos todo eso nos ayudó muchísimo. Y 31 días después de que se cogiera el vuelo Arnaud, ya no hablamos de la muerte, sino hablamos del vuelo. Después del vuelo de Arnaud llegó el primer mensaje y no sabíamos nada sobre la escritura automática ni la escritura intuitiva. Solamente 2 días antes, Paul, mi marido, había ido a una librería que no conocía y se encontró sin saber muy bien por qué en la planta baja y acababan de publicar un libro que no conocíamos y que se llama Los muertos nos hablan. Vamos a conocer esos mensajes y cuál ha sido la experiencia de comunicación de Nicole con ese hijo pequeño de 13 años que murió fatalmente en un accidente doméstico. Pero será después de esta breve pausa. No se retiren, que volvemos enseguida. La línea de la amistad les ofrecerá Hablando se entiende la gente. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Nicole, ¿qué te dijo Arnaud, tu hijo, en ese primer encuentro? Era muy corto y dijo solamente a su padre, a su papá, escribe una carta a mi mamita. Y Paul se levantó, Arnaud me llamaba Mamoun, y Paul se levantó y fue a escribir. Y ese fue el primer mensaje, un mensaje muy sencillo, muy corto. Y a partir de ese momento todo empezó. Los mensajes fueron cada vez más hermosos, cada vez más largos. Y como muchos padres habían leído mi petit Ticard, el pequeño Ticard, lo utilicé, lo di a los padres que venían a vernos para consolarlos. Eso fue el principio. Estos encuentros, estos contactos con tu hijo te han ayudado, te han permitido comprender, por ejemplo, por qué se produjo esa muerte tan temprana. Sí, creo que y eso los padres deben saberlo. Cuando llega la hora, llega. Arnaud lo dice, tenía que marcharme, era mi destino y creo que no hay que hacerse preguntas, era así. Tenía que marcharse como todos los niños tuvieron que marcharse. Es decir, Nicole, ¿tiene sentido la muerte de un niño? Probablemente, pero ese sentido no hay que buscarlo en la muerte, sino en las consecuencias para aquellos que han sufrido eso. La evolución que puede permitirles, más allá de sus sufrimientos, en la ayuda a los demás y el amor hacia los otros. ¿Tú has aprendido algo de tu hijo después que él ha partido?
he aprendido todo. En cierto modo, yo le di la vida en la tierra y Él me ha dado la vida en el cielo y me ha permitido dar a luz, y nos ha permitido a todos dar a luz a otra vida, una vida infinita que desemboca en la felicidad, una felicidad que se prepara desde aquí abajo, porque una vez que se pasa la primera fase del consuelo, los mensajes también han sido un medio para ayudarnos a todos a progresar espiritualmente. Porque lo que yo quisiera decir es que lo que Arnaud nos dice, todos los demás nos dicen. Los mensajes de Arnaud no son para nosotros, son para todos. Nosotros no somos más que instrumentos. Recibimos para transmitir. Es un portavoz, sencillamente. Además de los mensajes, ¿tienes también evidencias de su presencia, señales? Sí, hay muchísimos signos de todo tipo, señales de todo tipo, perfumes. Y quisiera decir a los padres que nos escuchan que ellos también pueden tener señales. No hay razón. Cada día tengo a padres o viudas o personas que sufren porque han perdido a un ser querido, que mantienen el amor y que ellos también pueden tener señales. Puede ser, por ejemplo, una rosa que no marchita cerca de la fotografía del ser amado, puede ser una mariposa que se posa, en fin, pueden ser muchísimas cosas. Hay centenas de señales, no están los medios por un lado y los demás. Cualquier persona puede tener señales distintas. Los mensajes es algo que, en cierto modo, como un iceberg, es la parte que surge, que emerge del iceberg. Van destinados a todos para instruir, en cierto modo. Pero todos pueden estar en contacto con el más allá, de una forma u otra. Cada uno tiene que encontrarlo. Esa es la esperanza. Y es que este mundo se prolonga y que todo va conjuntamente. Están todos aquí, por cierto. Y no están solamente los que tienen mensajes o que tienen la suerte de tener mensajes, o los que tienen señales y que tienen la suerte de tenerlos. Están todos los que siguen amando y que en el fondo tienen contactos. En este momento tú no tienes ninguna duda acerca de que Él continúa, que Él está vivo y que continúa su desarrollo espiritual. Primero, que sigue su desarrollo espiritual, sí. Los mensajes evolucionan. El segundo tomo será publicado en marzo o abril. Y ya no es un niño de 13 años, él ha evolucionado, pero los demás también. Lo podemos ver, los demás evolucionan de la misma manera. Y, por cierto, cuando emite sus mensajes, los prepara con otros. Es un portavoz. Yo soy profesora y puedo decir que Arnaud es el delegado de clase, nada más. ¿Por qué sistema te comunicas con tu hijo? ¿Mediante qué método? Tiene los mensajes que recibe Paul, pero también hay presencias. Lo he sentido, sentí su cuerpo espiritual, he visto sus ojos, he tenido aportaciones, plumas, en fin, un montón de señales. Y tengo también señales con algunas mamás cuando me llaman por teléfono, los papás, los padres también. En el cierto modo, las señales es como una especie de cuadros extraordinarios, cielo, tierra, que pasan a través de todos los que se aman, porque comparten el mismo sufrimiento. ¿Nunca has recurrido a un sistema mediúnico para comunicar con Arnaud, con tu hijo? Debo decir que Arnaud ha enviado mensajes, ayudó a un niño de 9 años para que entrase en comunicación. Dijo a sus padres, estoy al lado de él, porque el padre había leído hacia el sol de Dios el libro de los mensajes de Arnaud y le gustaba mucho y me decía, pero el mío está realmente con Arnaud, y recibió en cassette, en un magnetófono, la voz de Arnaud que dijo, estoy al lado de él.
Y quisiera decir una palabra nada más a los padres de hijos suicidados. Teníamos en la familia a Jacques, el primo de Paul, que se suicidó a los 28 años. Y el tercer mensaje que envió Arnaud fue para decir: Jacques está conmigo. Y Jacques dijo: estoy con Arnaud, le cojo de la mano. En otras palabras, Jacques había evolucionado tanto que fue él quien acogió al pequeño Arnaud. Ahora, después de toda esta experiencia de reencuentro con tu hijo, ¿qué piensas de la vida y qué piensas de la muerte, Nicole? Pienso que la vida terrestre es una etapa. Estamos viviendo la etapa de la tierra y luego será la etapa en el cielo, que es tanto más hermosa que hayamos dado más. Y si sufrimos y si amamos a los demás más que nuestro propio sufrimiento, si les ofrecemos la esperanza, entonces la vida celestial y terrenal es todo uno. ¿Qué les dirías, Nicole, a las madres españolas, madres que como tú han perdido un hijo y que quizá no han tenido la oportunidad todavía de saber de ellos, de saber que se encuentran bien? Mira la cámara, ¿qué les dirías a esas madres? Diría lo que dice, por cierto, Arnaud: oh, vosotras las madres tan amadas, cada una en vuestro lugar, con vuestro talento, edificar diques de amor. Y ese es el movimiento de la esperanza, el movimiento que hemos creado en Francia hace 6 meses y que debe cruzar las fronteras. Y les diré: haced un movimiento como este y todas juntas, todos juntos, los padres, las madres, todos aquellos que sufren y quieren ayudarnos, construyamos diques de amor. Es decir, animas entonces a los padres españoles para que repitan vuestra experiencia y constituir ese movimiento para la esperanza transnacional que agrupe a las personas que han vivido experiencias similares. ¿Es esto? Pues no sé cómo interpretará estas palabras, esta petición o esta recomendación una persona que nos acompañe. Seguramente que ustedes recuerdan, porque estuvo también en nuestro primer programa. Ella también es una madre española que perdió un hijo de 20 y tantos años y tuvo la extraordinaria suerte un día de encontrarlo, de recibir un mensaje. Massimina, ¿qué piensas, Massimina? Bueno, yo estaba emocionada de oír a Nicole porque está diciendo las mismas frases que digo yo. Luego ahí está la gran verdad de que ella habla por su hijo para las demás madres, como yo hablo por el mío, y además lo entendí rápidamente, que era un mensaje que tenía que dar a los demás, que yo he dicho lo mismo que tú. Yo traje a mi hijo a este mundo, pero él me trajo en el Escorial al camino de la luz, que yo llamo así donde estoy ahora. Entonces, para mí es emocionantísimo haberla encontrado, porque yo estoy sola en esta, llámalo lucha, llámalo intento de ayudar a los demás, y tú lo sabes además, que hace tiempo, desde que recibí el primer mensaje, yo estoy intentando decir las mismas palabras que tú has dicho y que no voy a repetir. Ellos siguen estando, que eso es lo que hace que el amor sea inmortal, que sigue después, porque ese después está ahí mismo. La barrera es tan delgada que apenas si se nota cuando uno aprende a saber dónde está la barrera. ¿Aceptas el ofrecimiento, esa especie de traspaso de testigo que hace Nicole? Y tanto que lo acepto, estoy emocionantísima, Nicole. ¿Y hasta qué punto? Bien. Yo me encontraba sola y sé que ahora me vais a ayudar a que en España... Je te dis, il n'y a rien qu'un mot en français. Merci. Muchas gracias. Y te doy una cita para el Congreso de la Esperanza en Amboise con las mamás y los papás españoles. Os esperamos e iré allí. Y también estarán los italianos todos juntos. Incluso los que no están aquí, todos juntos. En España. Bueno, pues ya están viendo ustedes, no contábamos con este desenlace tan cargado de afecto y de emotividad. Ha quedado aquí una invitación por parte de nuestros amigos italianos y franceses para que se constituya ese movimiento para la esperanza, y ha habido una aceptación por parte de Massimina, que desde hace mucho tiempo ya está ayudando a muchas madres para que tienen esa misma experiencia del hijo perdido. Ojalá que todo sea bien. Y ustedes se pueden dirigir a nosotros, a Telecinco, todos los que se sientan llamados
por esta llamada que se ha hecho desde aquí, y se pueden dirigir a Telecinco, como digo, a escribirnos a otra dimensión y también quizá a ese lugar donde tú ya tienes estás establecida. Si tú me permites... Yo te permito... Perdón. Si me permites, yo quería decir que, bueno, pues después yo sigo diciendo también que soy el vehículo de mi hijo y que él me abre las puertas. Y entonces, bueno, pues he logrado un sitio donde nos podemos reunir en Gran Vía 73, tercero izquierda, los jueves por la tarde, de 7 a 8, allí, para empezar, podemos encontrarnos. Cuando queráis, yo estaré allí los jueves esperándoos. Venir, porque todas de la mano podemos empezar ese camino de luz. Bueno, y en cualquier caso, como les digo, Telecinco y desde este programa a Otra Dimensión nos ofrecemos igualmente para colaborar con ustedes en todo lo que esté en nuestras manos. Nos pueden escribir si quieren también aquí, pues a la dirección o llamarnos por teléfono a este teléfono y esta dirección que aparecen sobreimpresionados. Y aquí tenemos que poner punto final. Hemos consumido ya nuestro tiempo. Agradezco profundamente a todos ellos, a todos ustedes que nos hayan acompañado, y vamos a pasar a otro tema. Les vamos a hablar de un asunto muy interesante también que procura igualmente nuestro bienestar. Vamos a hablar también del bienestar del cuerpo y del bienestar del alma. Vamos a hablar de esas energías que emanan los centros llamados chakras. No se retiren, que volvemos ahora mismo.